Cuando mi esposa murió, mi hijo me dijo: «No puedes traer a mamá de vuelta, y el cumpleaños de mi mujer es solo una vez al año». Aquellas palabras me cayeron como bofetada. Al día siguiente, regresó con una petición urgente como si nada hubiera ocurrido. Era la oportunidad de responder al desprecio que había mostrado hacia mí y hacia la memoria de su madre, y la tomé. Antes de seguir, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Mis manos temblaban cuando marqué el número de Kyle a las 8:30 de la mañana, mientras acomodaba por tercera vez mi corbata negra. La taza vacía de café de Margaret seguía en la barra con la marca tenue de su labial. La cocina se sentía hueca sin su canto mañanero. Sonaron 4 tonos antes de escuchar la voz adormilada de Kyle. «Bueno, hijo, soy tu padre», dije enderezando la espalda. El funeral comienza a las 11:30. La bocina transmitía música fuerte. Se oían risas y la voz chillona de Megan hablando de las decoraciones. Kyle carraspeó: «Papá, ya te lo dije ayer. La fiesta de cumpleaños de Megan es esta noche. Llevamos meses planeándola». Sentí sus palabras como agua helada. Apreté más el auricular. «El funeral de tu madre es hoy, Kyle. Una vez en la vida, mira, mamá no va a regresar, pero el cumpleaños de mi esposa solo es una vez al año. Tenemos a los del banquete llegando, la banda instalándose. Mamá te crió durante 35 años y lo agradezco, pero no puedo dejar sola a Megan en su día especial. ¿Me entiendes, verdad?». El tono muerto zumbó en mi oído. Permanecí inmóvil 3 minutos exactos, mirando los lentes de lectura de Margaret sobre la mesa. El reloj de la cocina marcaba las 8:47. Mi anillo de bodas brillaba con la luz del sol que entraba por las ventanas que ella había limpiado apenas la semana pasada. El programa del funeral estaba sobre el mostrador. El nombre de Kyle figuraba como encargado de cargar el ataúd. Con la pluma taché su nombre con firmeza. En el cementerio, las miradas me buscaban con expectativa. «¿Dónde está Kyle?», preguntaba Patricia, la hermana de Margaret. Yo repetía la respuesta ensayada: «Compromisos importantes». Me supo amargo decirlo. 23 personas vinieron a despedir a mi esposa de 40 años. Su hijo no estuvo entre ellas. Permanecí solo junto al ataúd, acompañado por las amigas del club de jardinería de Margaret y viejos vecinos. El hueco que dejó Kyle parecía gigante. Ella estaba tan orgullosa de ese muchacho, susurró la señora Henderson, siempre hablaba de sus logros. Asentí con la garganta cerrada. Margaret había defendido a Kyle hasta su último respiro. «Está ocupado con su nueva vida», decía cuando él faltaba a sus citas de quimioterapia. «Las parejas jóvenes necesitan su espacio». El pastor habló de los lazos de familia y del amor eterno. Miré la tierra caer sobre la madera brillante. Cada palada enterraba no solo a Margaret, sino también mis ilusiones sobre mi hijo. De regreso a casa apreté el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. El asiento de copiloto, donde siempre iba Margaret, parecía un desierto. Ella insistía en usar su Honda pequeño en lugar de mi camioneta, decía que era mejor para el medio ambiente. La radio sonó con su canción favorita. La apagué. La calle se veía igual: césped, cuidado, buzones, pintados, la vida que habíamos levantado juntos. Me estacioné en la entrada y respiré hondo antes de enfrentar el vacío de adentro. La llave giró con el chasquido familiar. Colgué las llaves en el gancho que Margaret había puesto. Un gesto sencillo que ahora pesaba como monumento en aquel silencio. No había cantos desde la cocina. No se escuchaba la televisión. Solo la casa acomodándose sobre 40 años de recuerdos. Aflojé la corbata negra y me dejé caer en el sillón de cuero marrón. El mismo que Margaret siempre decía que chocaba con sus cortinas florales. Ella quería redecorar desde hacía años, pero yo estaba ocupado con la empresa. Ahora esas cortinas permanecerían para siempre. Nuestras fotos de boda sonreían desde la repisa. Margaret con 23 años radiante en el vestido de su abuela. Nos casamos aquí mismo en Davenport, jurándonos todo lo que teníamos. Yo cumplí esa promesa, tal vez demasiado. Los recuerdos llegaron sin permiso. Kyle
dando sus primeros pasos en esa sala con sus manitas gorditas, buscando los brazos de Margaret. Sus fiestas de cumpleaños con adornos hechos a mano porque no había dinero para comprar. Margaret trabajando dobles turnos en el restaurante mientras yo levantaba la constructora. Nunca se quejó, ni cuando yo pasaba 16 horas fuera, ni cuando cenábamos macarrones con queso por semanas. «Estamos construyendo el futuro de Kyle», susurraba después de que él se dormía entre nosotros, demasiado pequeño para tener su propio cuarto. Encontré su Biblia en la mesa de noche. Los separadores seguían en los Salmos. Un papel escrito a mano cayó de entre las páginas. «Mi querido Alan, por favor, no dejes que Kyle se olvide de nosotros. Le dimos todo lo que teníamos. Espero que haya sido suficiente. Con todo mi amor». Me temblaron las manos al leer su caligrafía. En el closet descubrí la caja especial que ella había escondido. Las boletas de Kyle guardadas desde el kinder hasta la universidad. Cada 10 celebrado. Cada logro atesorado. Con notas pequeñas escritas por ella tan orgullosa. Nuestro niño brillante. Las fotos de la graduación dolían más. Kyle con toga y birrete. Ese título pagado con las horas extra de Margaret y mis fines de semana trabajando. Costo total $200,000. Su sonrisa orgullosa jamás reconoció el sacrificio detrás de su éxito. Saqué la calculadora y comencé a sumar. El enganche de la casa que le di, $350,000. Su boda con Meghan, $75,000. Su primer coche, $35,000. La maestría que había exigido cursar y jamás terminó, $48,000. Los préstamos de emergencia para vacaciones. Los negocios fallidos de compras de Meghan. La taza de café de Margaret aún estaba en el lavavajillas. Su novela romántica seguía abierta en la mesita de noche, con el separador esperando unos ojos que nunca volverían a leer. Las tarjetas de pronta recuperación de los amigos cubrían la barra de la cocina. Personas que se habían preocupado más por sus últimos días que su propio hijo. Los números seguían aumentando. El total de Kyle acumulado en más de 15 años, $847,000. Casi $1 millón de nuestra vida, entregado con cariño y esperanza. Recordé a mi propio padre, un hombre duro que no me dio nada salvo la obligación de abrirme camino solo. Forja tu propio carácter, solía decir. Tal vez tenía razón. Afuera cayó la noche. No encendí las luces. Un coche se estacionó frente a la casa. El motor encendido. No me levanté a mirar. Si Kyle quería hablar, sabía perfectamente dónde encontrarme. El auto aceleró y se fue. A las 6 de la mañana estaba sentado en mi escritorio de caoba con carpetas alineadas en hileras precisas. Kyle educación. Kyle casa. Kyle boda. El café se me enfriaba mientras abría la calculadora del celular y comenzaba el ajuste de cuentas que Margaret había sido demasiado bondadosa para exigir. Los lentes reflejaban la luz de la pantalla al revisar los estados de cuenta. 15 años de movimientos, cada uno marcado como transferencia a Kyle o préstamo urgente para Kyle. El susurro de los papeles era el único sonido en la casa. Mi nueva realidad. Las colegiaturas primero. 4 años a 52,000 cada uno. Recordaba bien escribir esos cheques mientras Margaret tomaba turnos extras para cubrir las cuentas de la casa y nuestro hijo se divertía en Iowa State. Después la maestría, otros 48,000 para un MBA que nunca usó, abandonando el programa para encontrarse en Europa. Ese viaje a Europa, $35,000. Es solo temporal, papá, hasta que me establezca. La compra de la casa casi nos dejó en la ruina. Kyle con 25 años de pie en nuestra sala, con el anillo de Meghan brillando en su dedo. Encontramos el lugar perfecto, pero nos falta para el enganche. $350,000. Firmé como aval, cubrí cada centavo. La familia ayuda a la familia, dijo Kyle abrazándome fuerte. Te lo pagaré cuando el negocio arranque. Negocio. Desde que salió de la universidad, trabajaba conmigo cobrando un sueldo que no se ganaba mientras aprendía habilidades que nunca valoró. Entre los archivos cayó el cuaderno secreto de Margaret
con su letra registrando cada sacrificio. Cena de aniversario cancelada, necesitó 5.000 para reparar el coche de Kyle. Pospuse mi visita al doctor. Gastos de la boda de Kyle más altos de lo esperado. Le dimos todo a Kyle. Espero que nos recuerde con cariño. La calculadora seguía subiendo. $847.000, más de $750.000. Mi padre solo me dio un billete de 20 cuando dejé la casa. Yo construí todo desde la nada. Y Kyle lo veía como una herencia a disfrutar mientras aún estábamos vivos. Recordé cuando llamó a mi empresa un negocio familiar la Navidad pasada como si la hubiera levantado a mi lado en lugar de recibir un puesto hecho a su medida. Megan sonrió satisfecha ya planeando cómo gastar utilidades que me habían costado 40 años de trabajo. Mi mentalidad empresarial despertó. Esto no era duelo que pedía consuelo, sino un problema que exigía solución. Había estado demasiado tiempo cediendo, justificando actitudes que Margaret temía en silencio. Quizás le damos demasiado, me susurró una vez tras otro de los apuros de Kyle. Su foto me observaba desde la esquina del escritorio mientras cerraba las carpetas. Me levanté con una decisión nueva, sintiendo en el pecho algo más duro que la tristeza. Tenías razón en preocuparte, le dije a su retrato. El teléfono sonó. El nombre de Kyle brilló en la pantalla. Lo dejé timbrar 4 veces y contesté. Hola papá, espero que estés bien. Después de lo de ayer su voz sonaba alegre, ese tono que usaba cuando quería algo. Noté que no mencionó el funeral, ni preguntó cómo me sentía sin Margaret. Me las arreglo, respondí sereno, mirando los documentos financieros esparcidos por el escritorio. Bien, bien. Mira, te llamo porque tenemos que cubrir unos gastos inesperados. La fiesta de Megan estuvo increíble, pero nos pasamos del presupuesto. Ya sabes, uno solo cumple 32. Una vez, ¿no? De fondo escuché la voz de Megan. Cuéntale lo de la banda. Si contratamos un grupo en vivo, llevamos a todos a ese nuevo steakhouse del centro, le compré a Megan un brazalete de diamantes hermoso. Ella se lo merece, ¿sabes? Pero ahora llegaron los estados de cuenta y necesitamos unos $15.000 de inmediato. 15.000. Calculé rápido. Préstamo número 47 en 15 años. Ayer había enterrado a mi esposa. Hoy mi hijo me pedía dinero para una fiesta. Entonces, ¿puedes transferirlo hoy mismo? Megan está muy estresada por las cuentas y sabes cómo se pone cuando se preocupa. El silencio se estiró entre nosotros. Miré la foto de Margaret, luego las columnas de cifras que mostraban cuánto nos había costado Kyle en nuestro matrimonio. No. Silencio. Luego, ¿cómo que no? ¿Hay algún problema con el banco? Quiero decir, no, Kyle. No voy a darte más dinero. La máscara alegre de su voz se rompió. ¿En serio me dices que no ahora mismo? Después de todo lo que pasamos esta semana. Todo lo que pasamos como si él hubiera sufrido en el funeral de Margaret en lugar de organizar una fiesta. Tienes 35 años, Kyle. ¿Y eso qué tiene que ver con ayudar a tu hijo cuando está en un apuro? No es como si no pudieras pagarlo. La voz de Megan se escuchó más fuerte desde el fondo. Dile que necesitamos ese dinero. Ya lo gastamos. Dije que no. Las palabras me supieron raras en la boca. Era la primera vez en mi vida que le negaba algo a Kyle. Esto es increíble, su voz se volvió helada. Mamá acaba de morir y tú te pones tacaño con el dinero. Ella querría que nos ayudaras. La manipulación le salía tan natural, tan ensayada. ¿Cuántas veces había usado esa carta? ¿Cuántas veces Margaret y yo cedimos porque invocaba la lealtad familiar? Tu madre quería que estuvieras en su funeral, le solté. La respiración de Kyle se volvió áspera. Está bien, está bien. Vamos a arreglárnoslas. Usaremos más tarjetas, pediremos a los papás de Megan lo que sea. Pero no esperes que volvamos a visitarte seguido si así piensas actuar. La amenaza quedó colgada en el aire. Durante 35 años esa táctica había funcionado a la perfección, su presencia como premio por mi dinero, su ausencia como castigo cuando decía «no». Lo entiendo, contesté sereno. ¿Qué dije que entiendo? Cuídate, Kyle. Colgué antes de que alcanzara a responder. El teléfono quedó mudo en mi escritorio. Ya no era un instrumento de manipulación.
Por primera vez en décadas había terminado una conversación con mi hijo bajo mis propios términos. Abrí la laptop y busqué su expediente de empleado. Mañana hablaríamos de otra forma. Una conversación de oficina donde yo era el jefe, no el padre que olvidaba la diferencia. Si Kyle quería tratarme como extraño, lo atendería de manera profesional. A las 7:30 de la mañana, crucé el vestíbulo de Foster Construction 2 horas antes de la hora en que Kyle solía llegar. Su foto colgaba en la pared de gerencia, sonriendo confiado en un traje que yo mismo le había comprado. Ese día miré esa imagen con otros ojos, vi derecho adquirido donde antes veía promesa. En mi despacho, los expedientes de Kyle se esparcían como pruebas en un juicio. 8 años de historial, decían la verdad, plazos incumplidos. Quejas de contratistas, reportes inflados de gastos. Proyectos retrasados. Porque él prefería comidas largas, que supervisar relaciones con clientes dañadas por su actitud displicente. Yo había justificado todo. Es lealtad familiar, me repetía acompañado de las suaves excusas de Margaret, todavía está aprendiendo. Pero esos documentos mostraban un patrón de negligencia que habría costado el empleo a cualquier otro trabajador hacía años. A las 8:45 llamé a Sarah Mitchell a mi oficina. Como directora de recursos humanos, debía llevar el papeleo. Su rostro no mostró sorpresa al escuchar mi decisión. Llevaba meses documentando las faltas de Kyle, esperando que yo actuara. «Prepararé los papeles de terminación de inmediato», dijo en voz baja. «Con escolta de seguridad. Sí, protocolo estándar en despidos de gerencia». Practiqué mi discurso frente al espejo del despacho, viendo cómo mi reflejo lo pronunciaba con profesionalismo frío, sin emociones, sin más explicación que la legal. Kyle entraría como empleado e hijo y saldría como despedido. A las 9:30 llegó Kyle, 15 minutos tarde, bromeando con la recepcionista sobre la resaca de la fiesta de Megan. Su risa resonó por el lobby, mientras los compañeros miraban nerviosos hacia mi puerta cerrada. Se detuvo a servirse café ajeno a la tormenta. «Kyle, ven a mi oficina de inmediato», ordené por el intercomunicador con una autoridad nueva. «Claro, papá, solo déjame agarrar mi café. Ahora, Kyle». El silencio posterior confirmó que entendió el cambio. Sus pasos se acercaron lentos, pesados. Al abrir la puerta y ver a Sarah con los documentos, su sonrisa se borró. Que con este montaje formal intentó sonar relajado, pero la inseguridad lo traicionaba. Yo permanecí sentado con las manos sobre el escritorio. «Kyle, tu relación laboral con Foster Construction termina a partir de este momento». Su risa sonó fingida. «Muy chistoso, papá. ¿Qué es esto en serio?», deslicé los papeles de despido sobre la superficie brillante. «Por favor, revisa y firma donde corresponda». Los documentos parecían quemarle los dedos. Sus ojos recorrieron el lenguaje legal, su rostro se puso pálido. «No puedes hablar en serio. Este es nuestro negocio familiar. Esta decisión se basa en tu desempeño laboral y tu conducta profesional», respondí con tono firme empresarial. «Tu puesto fue eliminado por reestructuración. Esto es por la llamada de ayer». «¿Verdad?», su voz se quebró. «Mira, lo siento por lo del dinero. Podemos arreglarlo. Seguridad te acompañará para recoger tus cosas personales». Kyle pasó de la incredulidad a la desesperación. «Mamá no querría esto. Tú lo sabes». Se inclinó buscando despertar la culpa que siempre funcionaba. Presioné el botón de seguridad. «Esto es una decisión de negocios, no personal». Mike Thompson apareció en la puerta, profesional pero comprensivo. El rostro de Kyle se puso rojo al entender que la humillación era real. Los compañeros se asomaban por el pasillo, viendo cómo el hijo del jefe era escoltado como cualquier empleado problemático. «Papá, por favor», suplicó finalmente, aferrándose a su taza de café y a la foto de Megan de su escritorio. «Piensa en lo que esto significa». Lo miré a los ojos por primera vez en todo el encuentro. Ya lo pensé. Por la ventana vi cómo guardaba sus pocas pertenencias en el coche. Sus hombros temblaban de rabia o tristeza, no pude saber cuál. No podía distinguir cuál de las dos emociones lo dominaba. Cuando volteó a mirar el edificio por última vez, me di la vuelta. Sarah regresó con los papeles firmados. Todos los códigos de acceso habían sido cambiados. Su cuenta en la computadora estaba cancelada.
Quité la foto de Kyle del muro de gerencia y la guardé boca abajo en un cajón. El espacio vacío parecía más limpio de algún modo. Mi secretaria tocó suavemente a la puerta. «Señor Foster, hay alguien que quiere verlo sin cita». Los tacones de diseñador resonaron con fuerza en el mármol del vestíbulo. Megan Foster irrumpió sin pedir permiso con el cabello perfectamente peinado, pero algo revuelto por el viento. Kyle venía detrás cabizbajo y derrotado, apenas la sombra del hombre seguro que había entrado una hora antes. «¿Cómo te atreves a humillar así a Kyle?». La voz de Megan retumbó desde la puerta de mi oficina, señalándome con un dedo acusador. Yo permanecí sentado ignorando su entrada teatral. Kyle se colocó entre Megan y mi escritorio con la vergüenza pintada en el rostro. «Megan, déjame manejar esto». Ella lo ignoró por completo. «Tenemos cuentas que pagar, Alan. Un estilo de vida que mantener. Esta empresa familiar también le pertenece a Kyle». «Este es un lugar de trabajo privado», respondí con calma. «Debes retirarte». Su rostro se enrojeció aún más. «Merecemos indemnización por lo menos 6 meses. Kyle ha trabajado aquí 8 años, nos lo debes». Los débiles intentos de mediación de Kyle no sirvieron de nada. «Papá, por favor, ¿podemos hablar de esto en privado?». No lo interrumpió Megan. «Él tiene que escucharlo. Conozco las leyes de despido injustificado». «Kyle era un empleado a voluntad», contesté sereno. «La ley ni el contrato obligan a indemnización alguna». Los ataques de Megan se volvieron personales, lanzados con veneno calculado. «Margaret estaría avergonzada de cómo tratas a su hijo. Estás teniendo una crisis, ¿verdad? Solo eres un viejo amargado desquitando tu dolor con nosotros». El rostro de Kyle palideció. «Megan, por favor, no digas eso». Apreté la mandíbula, pero mantuve la compostura. Era justo la reacción que había anticipado de ella, manipulación disfrazada de indignación. Kyle, desesperado, intentó retomar el control. «Papá, sé que me equivoqué con lo del funeral. Lo siento. Pero acabar con mi carrera no hará que mamá regrese. Piensa en lo que significa para nuestra familia, para los futuros nietos». Las palabras flotaron como humo de fogata moribunda. Yo miré a ese hombre que compartía mi sangre pero no mis valores. ¿Qué familia? Las amenazas financieras de Megan subieron de tono. «Vamos a demandar nuestra parte de la herencia de Margaret. Kyle tiene derecho a la mitad de todo. Sabemos del seguro de vida». «Margaret me dejó todo a mí», respondí simple. Esa verdad desinfló su bravuconería por un instante. «Eso es imposible. Consultaremos a un abogado». Presioné el botón de seguridad mientras la voz de Megan subía de nivel. Mike Thompson volvió acompañado, llenando la entrada de la oficina. Varios empleados ya se habían reunido en el pasillo, atraídos por el alboroto. «No me voy a ir», gritó Megan cuando seguridad se acercó. «Esto es un robo. Esto es abuso». Su resistencia fue inútil pero ruidosa. Toda la oficina escuchó sus gritos y acusaciones mientras era escoltada por el lobby. La humillación de Kyle alcanzó nuevas profundidades al ver cómo sacaban a su esposa a la fuerza de su antiguo lugar de trabajo. Cuando el ruido se apagó, quedó solo conmigo. Su último intento de manipulación salió en un susurro: «Soy toda la familia que te queda». Esas palabras pretendían romperme. En cambio, lo aclararon todo. Miré a ese extraño que había usado el rostro de mi hijo durante 35 años y le solté la verdad que necesitaba oír. «No. Eres solo alguien que solía ser mi hijo. Hijo». El rostro de Kyle se desmoronó. Por un instante vi al niño que corría a mis brazos al salir de la escuela. Luego se desvaneció y solo quedó el extraño arrogante. Se marchó sin decir más. Me dirigí a mis empleados con calma profesional, explicando que era un asunto personal que no afectaría las operaciones. La mayoría asintió. Habían visto el mal desempeño de Kyle por años. Por favor, asegúrense de que la señora Foster no vuelva a entrar a este edificio. Ordené a seguridad. Solo en mi oficina sentí mis manos temblar un poco. Lo más difícil ya había pasado. Miré la foto de Margaret sobre el escritorio. Espero que lo entiendas. Abrí la computadora y busqué abogados de planificación patrimonial. Era hora de acelerar la siguiente fase. Agendé una cita con Robert Chen para esa tarde.
Entonces noté el cumpleaños de Kyle marcado en el calendario del mes siguiente. Lo borré de forma definitiva. Las oficinas de Chen & Associates, prestigiosas y elegantes, ocupaban el último piso del edificio más alto de Davenport. A las 2:30 de la tarde, entré en la recepción con mi portafolio de piel, cargando el testamento de Margaret, las pólizas de seguro y los estados financieros que transformarían el futuro de mi familia. La recepcionista me reconoció de inmediato y me condujo directamente a la oficina de Robert Chen en la esquina. La luz de la tarde se colaba por las altas ventanas con vista al centro de Davenport, iluminando filas de libros de derecho y expedientes que daban un aire de negocios serios. Robert se levantó de su escritorio de caoba, la preocupación evidente en sus ojos. Habíamos sido amigos por 20 años. Él había llevado el testamento de Margaret, la constitución de mi empresa y un sinfín de asuntos legales que exigían discreción. «¿Cómo te has sentido, Alan?» Su voz transmitía una simpatía sincera. Rechacé su café y me acomodé en la silla de piel frente a su escritorio. Necesito hacer cambios en mi planeación patrimonial. El gesto de Robert cambió de inmediato al modo profesional. Por supuesto, actualizar beneficiarios tras el fallecimiento de Margaret es lo normal. No respondí abriendo mi portafolio y sacando los documentos. Voy a eliminar por completo a Kyle. Las palabras golpearon a Robert como un puñetazo. Su compostura profesional vaciló mientras asimilaba lo dicho. Alan, necesito entender qué te lleva a tomar esta decisión. Le relaté con calma la ausencia de Kyle en el funeral, incluyendo sus palabras exactas sobre la fiesta de cumpleaños de Megan. El rostro de Robert se ensombreció con cada detalle. Como amigo de Margaret y nuestro abogado de confianza, entendía la magnitud de la traición. Quiero redactar un testamento nuevo, continué. El beneficiario principal será la Fundación Memorial Margaret Foster. Robert se inclinó hacia adelante, preocupado ahora por las implicaciones legales. Alan, estoy obligado a asegurarme de que estás pensando con claridad. Nunca he estado más seguro de nada. Le expuse mi visión: becas educativas para jóvenes sin recursos, fondos para la investigación del cáncer, causas que Margaret siempre apoyó. Kyle debía quedar explícitamente excluido junto con cualquier descendiente suyo. La admiración de Robert creció conforme le detallaba la estructura de la fundación. Trasladar los bienes de la empresa a un fideicomiso irrevocable protegería todo de posibles demandas. Yo mantendría el control en vida, y al morir la fundación asumiría la propiedad. Habrá que cambiar todos los beneficiarios de seguros, anotó Robert tomando apuntes precisos. Esto es una planeación extremadamente completa. Había decidido vender la casa familiar y donar el dinero a la fundación. Las joyas de Margaret serían subastadas para obras de caridad. La única excepción, su anillo de bodas, sería enterrado conmigo cuando llegara mi hora. ¿Y las cosas de la infancia de Kyle?, preguntó Robert con suavidad. Donadas. Estoy borrando a Kyle de mi vida de manera sistemática. Robert cumplió su deber profesional cuestionando mi estado mental y mi capacidad de decidir. Mis respuestas claras y la planeación detallada demostraban lucidez. Poco a poco pasó de amigo preocupado a abogado que me miraba con respeto. La firma formal se realizó con 2 testigos de su despacho. Mi rúbrica firme contrastaba con el peso de cada decisión. Robert explicó que esos documentos entraban en vigor de inmediato. Kyle quedaba completamente desheredado. Quiero que Kyle reciba notificación oficial de este cambio, instruí. Siguieron otras protecciones legales, documentos de poder notarial, retirándole toda autoridad, directrices médicas, excluyéndolo de decisiones de salud, un testamento vital con instrucciones específicas sobre mis cuidados. Robert dejó constancia plena de mi competencia mental. Al día siguiente iría a los bancos a actualizar todas las cuentas, eliminando a Kyle como beneficiario de fondos de retiro e inversiones. Robert ofreció ayudarme a coordinar con las instituciones financieras. La planeación de la fundación me trajo una paz inesperada. Nombré a Robert como fideicomisario. Hablamos de la estructura del consejo y de los primeros becarios. La memoria de Margaret sería honrada a través de la educación, algo en lo que ella siempre creyó. Margaret estaría orgullosa de esta fundación, dijo Robert al concluir. Siempre creyó en la educación y en ayudar a los demás.
Por primera vez en días, sentí satisfacción genuina en lugar de frialdad. Robert entendió que no se trataba de venganza, sino de justicia. Mi transformación de padre dolido a filántropo con propósito estaba completa. Nos dimos la mano al salir del despacho. Mi celular mostraba 3 llamadas perdidas de Kyle, la primera señal de que comprendía la seriedad de la situación. Borré los mensajes de voz sin escucharlos y caminé hacia mi coche. La siguiente fase me esperaba. El elegante vestíbulo del Davenport Country Club me recibió con el lujo conocido, paneles de caoba, candelabros de cristal y retratos al óleo de los socios fundadores, símbolos de valores antiguos. Como tesorero de la junta mensual, llevaba 15 años recorriendo esos pasillos. 12 miembros se reunían en torno a la mesa brillante, tratando asuntos rutinarios antes de la sesión oficial. El olor del cuero y del café fresco se mezclaba con murmullos sobre lo acontecido. William Hayes, presidente de la junta, se me acercó con sincera simpatía. Alan, el servicio conmemorativo estuvo hermoso. Margaret habría estado complacida. «Gracias por las flores», respondí con gratitud. Patricia Morton, hermana de Margaret y miembro de larga data, se unió a la charla. Seguí buscando a Kyle durante la ceremonia. ¿Dónde estaba? La pregunta que había anticipado quedó en el aire. Hice una pausa y decidí que la verdad honraría mejor la memoria de Margaret que cualquier diplomacia. Kyle eligió no asistir al funeral de su madre. El silencio de asombro se expandió como ondas en el agua. El rostro de Patricia se puso pálido. ¿Cómo que eligió no ir? Repetí las palabras exactas de Kyle sobre la importancia del cumpleaños de Meghan. El disgusto visible en los miembros de la junta me dijo todo acerca de sus valores. Valores que Kyle había traicionado. Nancy, la esposa de William, escuchaba desde el pasillo. En minutos ya hacía llamadas. La historia llegó al club de bridge de las damas en menos de una hora y en poco tiempo se propagó como pólvora entre la élite social de Davenport. Yo volví a casa sin darme cuenta de la tormenta social que había desatado. Las primeras consecuencias golpearon a Meghan a la mañana siguiente. Su instructora de yoga en el exclusivo estudio le pidió que se retirara a media clase. «Preferimos socias con valores familiares», fue la fría explicación. La invitación de Kyle a comer en el club de campo fue cancelada con una llamada educada pero tajante. Su mesa habitual en el restaurante Romanos quedó permanentemente ocupada. La confusión de Meghan pronto se transformó en enojo al notar el patrón. El sábado por la mañana llegó la humillación más grande para Kyle. Sus compañeros de golf inventaron excusas y lo dejaron solo antes de terminar el recorrido. El encargado de la tienda le sugirió con diplomacia que quizás estaría más cómodo en otro lugar. Caminó hasta su coche en soledad, entendiendo que todos sabían lo del funeral. La experiencia de compras de Meghan en la boutique de Burgdorf destrozó sus últimas ilusiones. La frialdad de la vendedora reemplazó años de trato preferente. Su solicitud de crédito enfrentó retrasos misteriosos. El gerente insinuó que sería mejor comprar en otro lado. El aislamiento profesional de Kyle resultó igualmente devastador. Entrevistas de trabajo canceladas sin explicación. Antiguos contactos dejaron de contestar. Su comida de networking en la Cámara de Comercio fue incómoda y breve. Los posibles empleadores ya conocían la historia antes de que él llegara. El golpe final vino en el salón de belleza de élite, donde la cita fija de Meghan fue cancelada de improviso. Al escuchar a otras clientas hablar de su marido desalmado, salió llorando. El columnista social del periódico local mencionó la decepcionante ausencia en el servicio de Margaret. La congregación en la iglesia mostró su desaprobación abierta. Viejos amigos evitaron a Kyle y Meghan en eventos públicos. Los intentos desesperados de Kyle por explicar se estrellaron contra oídos sordos. Sus excusas de que yo exageraba se encontraron con incredulidad total. La comunidad cerrada de Davenport había dictado sentencia. El colapso de Meghan era inevitable. Enfrentó a Kyle por la reputación destrozada, exigiéndole que resolviera la situación de inmediato. Cuando Kyle admitió que no sabía cómo ella lo amenazó con dejarlo si las cosas no cambiaban. Me enteré de estas consecuencias sociales por diversas fuentes, sintiendo satisfacción al ver que la justicia llegaba sola. Los valores de Davenport coincidían con los míos: lealtad familiar, respeto por los muertos, decencia básica.
Kyle los había traicionado todos. La comunidad honraba la memoria de Margaret, rechazando a quienes la deshonraron. Durante el desayuno sonó mi teléfono. La voz del gerente del banco traía preocupación profesional. «Señor Foster, el pago de la hipoteca de Kyle y Megan tiene 30 días de atraso. Usted sigue garantizando el préstamo, ¿verdad?» Me quedé en silencio un momento considerando las implicaciones. Quiero agendar una cita mañana para hablar de mis garantías. La presión financiera completaría lo que el exilio social había comenzado. A las 9 de la mañana crucé el vestíbulo de mármol del First National Bank, pasando junto a los retratos de fundadores que construyeron su fortuna con trabajo y valores familiares. La oficina del gerente David Harrison daba al río Mississippi, donde las barcazas transportaban la riqueza de Davenport por generaciones. El nerviosismo de David era evidente mientras revisaba los archivos de Kyle y Megan sobre su escritorio de caoba. Hipoteca, contratos de préstamo y formularios de garantía mostraban una dependencia financiera a punto de terminar. «Alan, gracias por venir con tan poca anticipación». Su tono cargaba una formalidad incómoda. «La hipoteca de Kyle lleva ahora 60 días de atraso. El monto es de $18,400. Yo permanecí sereno con las manos juntas. «Entiendo que necesitas mi pago como garante». «Pues sí, como lo has hecho los últimos 3 meses». La suposición de David quedó flotando como humo antes del fuego. «Retiro mi garantía con efecto inmediato». El rostro del banquero palideció. No entiendo. Usted ha respaldado este préstamo por 8 años. Saqué los documentos ya preparados por Robert Chen. Ahí está todo en regla con los 30 días de aviso que marca la ley». David llamó frenéticamente al departamento legal del banco, mientras yo observaba tranquilo el tráfico cruzando el puente que Margaret y yo caminamos tantas veces. La voz del abogado por altavoz confirmó lo que David temía: mi retiro era perfectamente legal. «Esto significa que tendremos que iniciar un proceso de embargo», dijo débilmente. «Lo entiendo. Por favor, aceleren el trámite». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Kyle enfrentaba su 10ª entrevista en 2 semanas. La frialdad del entrevistador seguía el mismo patrón que ya conocía. Sus discursos sobre buscar nuevos retos caían en oídos sordos que ya habían escuchado lo del funeral. «Gracias por su tiempo, señor Foster. Nos pondremos en contacto». La cortesía sonaba definitiva. Kyle salió cabizbajo hacia su viejo Toyota. El BMW había sido embargado el mes anterior. Esa tarde Megan descubrió el desastre con la tarjeta de crédito en Nordstrom. Su tarjeta platino fue rechazada al intentar comprar un simple rímel para reemplazar el que había llorado. «Debe haber un error», dijo a la dependienta avergonzada. Su llamada furiosa a la compañía reveló la verdad. Su aval retiró la garantía. «La cuenta está suspendida hasta pagar el saldo completo». La humillación pública de Megan se agudizó cuando los clientes la vieron discutir con atención a clientes. La realidad quedó clara: yo había eliminado cada red de seguridad financiera que daban por hecha. Kyle y Megan volvieron a casa para encontrar la electricidad cortada. La notificación de la compañía marcaba facturas pendientes por más de $200. Los intentos fallidos de Kyle por negociar terminaron cuando supieron de su despido. Su primera noche a la luz de las velas fue un curso intensivo de realidad. Megan caminaba de un lado a otro en la sala oscura, los tacones de diseñador resonando sobre la duela, acusando a Kyle de haber destruido sus vidas. Sus débiles intentos de culparme a mí diciendo que era vengativo solo alimentaban su histeria. «Arregla esto o me voy», soltó con veneno. Las solicitudes desesperadas de crédito de Kyle eran rechazadas al instante. Su nivel de deuda contra ingresos ya era insostenible sin un empleo fijo. Las tarjetas saturadas de Megan no ofrecían alivio alguno. Por primera vez hablaron en serio de bancarrota con miedo real. La venta de garaje de sus artículos de lujo dio migajas regalos de boda que habían costado cientos de dólares, se vendieron por 20. Los antiguos amigos pasaban en sus autos, pero no se detenían. Megan veía cómo su colección de joyas desaparecía en manos de extraños, mientras Kyle malvendía sus palos de golf a un adolescente.
La recuperación del BMW a plena luz del día fue el espectáculo del vecindario. La humillación de Kyle quedó completa al sacar sus pertenencias bajo la mirada impaciente del hombre de la grúa. Megan gritaba al conductor mientras los vecinos espiaban tras las cortinas. Esa tarde pasé frente a su casa y observé el caos visible con cierta satisfacción. No era crueldad, era consecuencia. Margaret siempre enseñó que las acciones tienen resultados. Kyle por fin estaba aprendiendo la lección. Cuando llamó rogando por una reunión cara a cara, asegurando que tenía algo importante que decir, acepté encontrarlo en Morrison Park la tarde siguiente. El mismo parque donde le enseñé a andar en bicicleta 30 años atrás, cuando aún me miraba con cariño y no con cálculo. Colgué el teléfono y miré la foto enmarcada de Kyle niño sobre su bici recordando tiempos más sencillos. Luego puse el marco boca abajo en mi escritorio. 6 meses después de mi cita en el banco, se llevó a cabo la subasta por embargo en las escalinatas del juzgado. Desde mi sedán negro, observé cómo el 1247 de Maple Avenue, la casa de ensueño de Kyle y Megan, se ponía a la venta pública. El subastador del condado leía la descripción legal con frialdad burocrática mientras se reunía un pequeño grupo de inversionistas y curiosos. Kyle y Megan se mantenían al margen con las lágrimas de ella brillando bajo el sol de la mañana. A través de mis binoculares vi su última humillación. La puja inicial es de $280.000 por esta casa colonial de 4 habitaciones, anunció el subastador. Una mujer de traje azul marino levantó la mano con firmeza. Kyle trataba de identificarla susurrando nervioso a Megan. La puja subió a $315.000, quedando solo 2 participantes, la mujer misteriosa y un contratista local. Cuando mi abogado Robert Chen apareció y asintió a la mujer, la sospecha de Kyle se convirtió en certeza. «Es el abogado de mi papá», susurró a Megan con la voz audible entre la multitud en silencio. «Él no haría eso, no puede», respondió ella incrédula. El intento desesperado de Kyle por acercarse a la postora fue detenido por la seguridad del juzgado. La subasta siguió con eficiencia mecánica mientras su mundo se derrumbaba en tiempo real. $317.000 ofreció la mujer de azul. A la 1, a las 2. Adjudicado. Las piernas de Kyle cedieron. El grito de Megan, «Esta es nuestra casa», retumbó en las paredes del juzgado mientras el martillo sellaba su destino. Bajé de mi coche y caminé hacia las escaleras. Mi presencia hizo que Kyle entendiera todo el alcance de mi estrategia de 6 meses, el retiro de la garantía, el momento preciso, la oferta calculada para cubrir exactamente el saldo de la hipoteca. Todo orquestado con precisión empresarial. La postora misteriosa se reveló Sarah Mitchell, mi secretaria de confianza, actuando como representante de la recién creada Mitchell Holdings LLC. Kyle tambaleó hacia mí con las piernas temblorosas. Su voz rota apenas se escuchaba. «¿Cómo pudiste hacernos esto?» «Yo no hice nada», respondí con calma. «El banco lo hizo. Sus súplicas sobre el jardín favorito de Margaret y su amor por esa casa recibieron mi respuesta fría. Margaret no está aquí para ver en lo que te has convertido». El último ataque de Megan vino en un arranque de gritos, acusándome de abuso de anciano y de incapacidad mental. Robert Chen documentó su histeria mientras seguridad la alejaba de mí. La escena entera fue evidencia perfecta de su verdadero carácter. 2 semanas después el camión de mudanza se veía ridículamente pequeño para lo que había sido su vida. Megan arrojaba ropa a las maletas con furia, mientras Kyle envolvía con cuidado el florero de cristal de Margaret, el último regalo que lo conectaba con su madre. Los vecinos observaban, pero no ofrecían ayuda. El exilio social estaba completo. Esa noche llegó el ultimátum de Megan. «No puedo vivir así». Su confesión de estar hablando con su exnovio marcó el fin del matrimonio. «Me casé con una familia rica, no con esto». Sus últimas palabras fueron las más crueles. «Tu padre tenía razón sobre nosotros». Kyle pasó su última noche solo en la casa vacía, recorriendo habitaciones llenas de recuerdos de tiempos mejores. En un cajón de la cocina encontró la nota oculta de Margaret Kyle. «Recuerda, te amamos». Por primera vez, lágrimas sinceras de arrepentimiento rodaron
cuando comprendió lo que había perdido. Recibí las llaves de Sarah Mitchell con tranquila satisfacción. Mi decisión de renovar la casa y donarla a una familia necesitada cerraría el círculo. Margaret aprobaría esta justicia. Esa noche, Kyle llamó desde un teléfono público fuera de un motel barato. Su celular había sido cancelado. El teléfono sonó en mi casa, pero al ver su nombre en la pantalla lo dejé ir al buzón de voz. La confrontación final podía esperar. 3 meses después de perder la casa, Kyle apareció en mi puerta a las 7:30 de una fría noche de noviembre. Su dedo se quedó un minuto sobre el timbre mientras yo lo observaba desde la ventana de la sala debatiendo si abrir. Cuando al fin lo hice, no lo invité a entrar. Su aspecto me impresionó sin afeitar, con una camisa arrugada y jeans. En 6 meses había envejecido 5 años. Su pérdida evidente de peso y su postura derrotada contrastaban brutalmente con la arrogancia de antes. Papá, sé que la regué horrible. Su voz temblaba mientras soltaba un discurso ensayado sobre cómo ahora entendía sus errores. Lo escuché impasible desde la puerta mientras describía su vida en un cuartito sobre una lavandería trabajando en una gasolinera por salario mínimo y cómo Megan lo había dejado por su exnovio, dueño de una cadena de restaurantes. Ya aprendí lo que en verdad importa, aseguró. Cuando cambió de táctica, sugiriendo que yo estaba solo en esta casa grande y ofreciéndose a ser el hijo que mamá siempre quiso, reconocí de inmediato todas sus técnicas de manipulación. ¿Cuándo es el cumpleaños de tu madre?, pregunté de golpe. Kyle titubeó y respondió mal. El 15 de junio, ¿cuál era su flor favorita? Rosas. Otro error. Margaret amaba las margaritas. Mi conclusión fue clara: Kyle nunca conoció realmente a su madre. Su creciente frustración ante mis preguntas reveló su verdadera esencia. El tono arrogante de antes regresó. Esto es ridículo. Solo dime qué quieres que diga. Finalmente salió su verdadero motivo. Está bien si necesito ayuda. Las notificaciones de desalojo, las promesas desesperadas de pagarme cuando me recupere. La insinuación de que yo tenía suficiente dinero como para ayudarlo por ser familia. Kyle seguía viéndome como un cajero automático. Su último intento de manipulación involucró a Margaret. A mamá le rompería el corazón vernos así. Ella siempre creyó en las segundas oportunidades. Yo también la extraño, papá. Los dos la queríamos. Por un momento dudé, recordando el corazón bondadoso de Margaret. Pero entonces comprendí que esto era justo lo que ella temía. ¿Quieres saber lo que en verdad pensaba tu madre? Saqué el diario escondido de Margaret y leí en voz alta sus palabras. Me preocupa que Kyle solo ame nuestro dinero. ¿Y si criamos a un hijo incapaz de amar? El silencio impactado de Kyle lo dijo todo. Margaret murió sabiendo quién eras realmente, dije con calma. Cambió su testamento antes de morir. No te dejó nada porque sabía que lo desperdiciarías. La máscara de Kyle cayó por completo. Sus amenazas de impugnar el testamento y de llamarme senil mostraron su verdadera naturaleza vengativa. Sus últimas palabras fueron crueles. Ojalá mueras solo en esta casa. Me dieron satisfacción al ver su carácter desnudo. Retrocedí y cerré la puerta con suavidad. Kyle golpeó durante varios minutos mientras yo caminaba a la cocina y preparaba té como si nada pasara. Cuando por fin arrancó su coche, me senté en la silla favorita de Margaret, con su diario en las manos, sintiéndome en paz por primera vez desde su muerte. Mirando nuestra foto de boda, susurré: «Ya terminó, amor mío». Un año después, caminé por el cementerio Riverside en una soleada mañana de mayo, llevando margaritas frescas a la tumba de Margaret. Los pájaros cantaban entre los robles y las flores de primavera adornaban los senderos. Me veía más sano y tranquilo que en años. De rodillas ante la lápida de granito, acomodé las margaritas nuevas mientras le hablaba en voz baja sobre el primer año de la Fundación Memorial Margaret Foster. 20 becas otorgadas a estudiantes merecedores. $200.000 donados a la investigación del cáncer en su nombre y la inauguración del centro comunitario planeada para el cumpleaños de Margaret. Kyle trabaja en la gasolinera Sam's en la Ruta 6, informé como un hecho. Su divorcio se había finalizado. Megan se casó con el restaurantero y Kyle vivía aislado social y económicamente. No sentía satisfacción en su sufrimiento, solo justicia.
Al salir del cementerio, me detuve en el Morning Glory Diner. Kyle atendía tras la barra con el uniforme manchado. Nuestras miradas se cruzaron. «¿Cómo estás, papá?» Su voz sonó con humildad genuina por primera vez. «Estoy bien, gracias». «Sé que un lo siento no basta», dijo en voz baja. «No lo basta». Su confesión me sorprendió. Ahora entiendo lo que perdí. Nunca se trató del dinero. ¿Verdad tú querías que te quisiera, no que quisiera tu cartera? Mamá también ganó esa. Por primera vez sus lágrimas parecían sinceras. Hice lo que tenía que hacer, le expliqué. Margaret lo habría aprobado. No me arrepiento de nada. Lo sé, aceptó Kyle. Me lo merezco todo. Sí te lo merecías. Cuando preguntó si había alguna forma de volver atrás, fui honesto. No lo sé, tal vez. Tendrías que demostrar que cambiaste de verdad, no con palabras. Muéstramelo con tus actos. Le conté mi nueva vida, trabajo voluntario en el centro comunitario. Nuevas amistades con otros voluntarios. Cenas dominicales con la familia Johnson, cuya hija recibió una beca. Y también estaba saliendo con Grace, una viuda bondadosa de la iglesia. Mi vida estaba llena de propósito y relaciones auténticas. Visitar a Sarah Patterson, nuestra primera becaria, me dio enorme satisfacción. Su gratitud por poder estudiar enfermería, su carta en memoria de Margaret, publicada en la web de la Fundación. La memoria de Margaret seguía viva a través de la educación. Al regresar a casa, pasé por la vieja casa de Kyle, la familia Ramírez. La había transformado en un hogar lleno de amor y gratitud. El señor Ramírez me saludó desde el jardín que Margaret cuidaba mientras niños jugaban donde Kyle lo hizo alguna vez. La casa representaba todo lo que ella valoraba. Esa tarde preparé la cena en la cocina que compartí con Margaret poniendo un lugar sin tristeza. Mi teléfono sonó, era Grace hablando de nuestros planes para el fin de semana. Sonreí el primer gozo genuino desde la muerte de Margaret. De pie en el jardín al atardecer, podando los rosales de Margaret, sentí la paz de un hombre que luchó por justicia y ganó. Saber con certeza que había honrado la memoria de mi esposa me dio satisfacción plena. Al acostarme temprano dormí tranquilo por primera vez en 2 años, soñando con Margaret sonriéndome y diciendo: «Hiciste lo correcto, Alan. Estoy orgullosa de ti». La justicia había llegado. El amor había requerido decisiones duras pero correctas. Descansa en paz, mi amor. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte en los comentarios qué te pareció.